Criminalizar la migración resulta sencillamente inadmisible. Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender esos derechos, como lo deben hacer también la diplomacia y el multilateralismo. Excelencias, México agradece la invitación a compartir este espacio de diálogo con la convicción de que nuestros pueblos todos merecen un futuro más digno, y eso solo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismos. Muchísimas gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de injustas y dolorosas las redades anti-inmigrantes que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Sheinbaum Pardo recordó que el martes murió Ismael Ayala Rodríguez, quien era él, migrante mexicano que estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos. Es el sexto connacional que pierde la vida bajo custodia precisamente de esta institución, del ICE. La presidenta aseguró que ya se envió una nota diplomática en la que exige una investigación y que en caso de encontrar que se violaron los derechos de Ismael Ayala y los responsables, estos sean sancionados. Bueno, ya escuchó usted parte de lo que dijo hoy el canciller mexicano allí en la ONU. Juan Ramón de la Fuente aseguró durante un encuentro al margen de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas que criminalizar a la migración es inadmisible. Reiteró que los migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos. De la Fuente hizo un llamado a proteger los espacios cívicos y garantizar los derechos políticos, civiles, económicos y sociales de migrantes. Todo esto, bueno, son declaraciones, pasaron, pero resulta que a media mañana de hoy, en Dallas, Texas, al menos una persona muerta y 3 más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una oficina federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, reportó que había múltiples heridos en el lugar. Además, aseguró que el tirador se suicidó, que esta es una de las variables, pues en donde se pierde cualquier posibilidad, ya sabe, ¿no? de saber quién es, qué pasaba con él, etcétera. Bueno, Tonatiuh Guillén es profesor del programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Querido Tonatiuh, te saludo con mucho gusto, gracias. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, querido Javier? Con Gracias. gran gusto de saludarles, encantado. Bueno, a ver, pues ¿en qué andamos, incluyendo lo de hoy, en este debate en que habló el canciller, las declaraciones en la mañana de la presidenta, la intensificación que ha habido, que no ha parado más bien, ¿no? No ha parado la persecución de los migrantes. Y luego tenemos este incidente, accidente, ataque, como se quiera ver ahí del ICE en Dallas. ¿Cómo ves las cosas con todo ese preámbulo, Tonatiuh? En principio, Javier, cabe pensar la esencia de la problemática y de los derechos en función de la relación trágica y muy dura, durísima, que existe entre la movilidad humana y la muerte de personas en esa movilidad. Y esto no sucede por accidente, es un resultado de políticas migratorias excluyentes, agresivas, de contextos de criminalidad sin control, como ocurre en muchos lugares de México, todavía lamentablemente, como es provocado por los frenos y las contenciones ahora ya de tono militar que tiene el gobierno de Estados Unidos en el sur de su frontera, apoyado también por la militarización del lado mexicano. Entonces todo esto hace un entorno en donde cotidianamente, y esa es la tragedia, el más elemental de los derechos de los migrantes, que es el derecho a la vida. Ya no pensemos en todos los demás, sino el derecho a la vida es el que se ve amenazado en ese contexto. Y te doy unos datos para precisar una referencia. La región México-Estados Unidos, la zona fronteriza, es de las más letales del mundo. En el año 24,
se registraron en la zona 461 decesos por muchos factores, pero 461 es una cifra impresionante. Y en el año 25, en lo que llevamos, solamente, y digo solamente porque igual es una cifra terrible, solamente son 56 comparativamente con respecto al 24. Y son menos porque hay muchas menos personas intentando el cruce, intentando llegar a Estados Unidos. Entonces, en la zona hay menos fallecimientos, menos decesos, por diferentes factores como ocurre. Pero ahora, Javier, con el contexto que acabas de señalar, y es lo que quiero agregar, tenemos otra fuente de letalidad creciente, y que es el ICE. Las detenciones del ICE y la custodia del ICE se está convirtiendo en una fuente de letalidad muy grave. Y rápidamente las cifras nos lo demuestran. En el año 22 hubo 3 fallecimientos de personas en custodia del ICE. En el año 23 subieron a 8. Y en el año 24 ya estamos hablando de 11 personas. Entonces, de 3 a 11. Y en lo que va del 25, entre enero y agosto, ya son 13. Y lamentablemente el récord va de menos de un deceso por mes a meses en donde existen 2 o 3 muertes. Entonces, si le sumamos septiembre, octubre, noviembre y diciembre, podemos terminar el año y reitero la gravedad del asunto con 22, 23 muertes registradas en custodia del ICE, más allá de los incidentes como el del asesinato que acaba de ocurrir ayer, y eso nos da pues la cifra de letalidad, dicha de manera muy simple. El ICE duplica su letalidad frente al 24, que ya era grave. Entonces sí estamos en un escenario en donde estar en manos del ICE es un altísimo riesgo de vida, no solamente de derechos, de vida. Y esto se debe a que hay mucha más hostilidad, hay mucha más agresividad, maltrato, hacinamiento, hay menos, ya era poca, pero hay mucha menos atención a la salud de las personas, sobre todo de aquellas que tienen algún padecimiento, y hay una tensión emocional gravísima, hay un problema muy serio de salud mental, sobre todo cuando las detenciones se extienden. Pueden ser semanas o te pueden estar moviendo de un lugar a otro. Y si consideramos ahora, Javier, que las personas que están deteniendo son personas que tienen tiempo mediano y largo en Estados Unidos. Esto es que tienen la vida en ese país. Hay casos de personas que han fallecido que tenían 60 años viviendo en Estados Unidos. Eso no tiene nombre, cómo ocurre en esos escenarios, y que la persona muere. Seguramente tenía alguna enfermedad previa, pero el estar en esos espacios con esa tensión, literalmente con la vida destruida, pues es un contexto en donde caminar hacia la muerte también está como probabilidad muy alta. Entonces, ese contexto es el que estamos ahora viviendo y que debe ser denunciado y debe ser reclamado, porque la crueldad en lo que están las personas en esos escenarios, la destrucción de su vida, pues, el estar en la custodia, pero además en la amenaza de terminar en algún lugar que ya dejó desde hace mucho tiempo, que puede ser México o otro país, o los casos que están enviando a África, que es otra locura que está pasando ahora en el gobierno de Trump.
se llama crueldad. Y eso genera, pues, una destrucción de la vida de las personas. Sí. Yo creo que eso es lo que quisiera enfatizar, de que por ello la letalidad del ICE está en expansión y creo que se va a agravar todavía, así como viene el escenario de este semestre. ¿Cuánto tiempo están tardando en expulsarlos de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo los tienen en las cárceles y en estas cárceles o en estos centros de detención, para llamarlos de manera suave? ¿Y cuánto? ¿Y cuándo? Sí. Rápidamente digo, Tonatiuh, ¿cuánto tiempo, digamos, el trato que están recibiendo es lo que los está llevando a la muerte? Tiempos son muy variados, sí. Javier. Hay, sobre todo de las personas que fallecieron, que hice una revisada rápida, son tiempos que pueden ser de varias semanas. Entonces, es más de un mes, los cambian de lugar, no tienen entonces oportunidad de defensa jurídica, pierden esperanza, pierden posibilidad de atención médica. Y ese conjunto de factores es el que les conduce, pues, muy rápidamente a una muerte. Uh-huh. En otras palabras, los tiempos largos, uh-huh, y te diría más de un mes en ese escenario, que no es raro, sí puede ocurrir eso, sí genera un cuadro de tensión enorme. Hay plazos más cortos, y eso yo creo que es lo que tendría que estar, por ejemplo, negociando el gobierno de México ante mexicanos, de que no estén tiempos largos bajo la custodia de ICE y que puedan ser tiempos relativamente breves, aún reconociendo que está, pues, en grave riesgo su salud, sí, que está su vida, pues puede estar destruida. Imagínate a alguien que deja hijos, bienes, comunidad, una vida. Sí, sí. Es terrible el cuadro, pero eso es lo que está ocurriendo, pero tiempos son variados, pero de lo que vi de los fallecimientos, los que exceden de un mes, otros han excedido más tiempo, son los que están en mucho más riesgo de un deterioro de salud que puede conducir a la muerte. Y la parte, pues, grave es que no tampoco hay muchos datos de cómo ocurre uh-huh, ese escenario de deterioro, uh-huh, que está, pues, muy evidente en los hacinamientos, pero que no tenemos mucha más información de cómo transcurre ya en concreto. Híjole. A ver, Tonatiuh, la otra es esta. Pues mantenerlos tanto tiempo es una forma de torturarlos con toda intención, ¿no? Sí, no tengo ninguna duda que se llama tortura y crueldad. Claro. Lo que pasa en esos espacios. Una vez nuestro cónsul en Miami dijo que Alligator Alcatraz no estaba tan mal. Claro, bueno, sí. Oye, da de comer, tiene sus recién nombrado, ¿eh? Recién nombrado, sí, exgobernador, como si no supiera lo que pasa. Bueno, pero justo por eso lo quiero contrastar, de que la detención misma es un acto de crueldad, sobre todo de personas que tienen amenazada la vida en los términos que acabamos de comentar ahora, y bienes, familia, comunidad, toda una trayectoria. Ese escenario, aunque te den tu torta y tengas un baño, sí, no, ya te destruyó. Sí. Ya te destruyó. Entonces, si además tienes una enfermedad, el escenario es mucho peor. Claro. Entonces, sí, prolongar estancias, imagínate, se vuelve pues tortura, literal. Sí. Y en eso, pues, es uno de los asuntos que debiera estar el gobierno de México muy atento. Obviamente no solamente son personas mexicanas, es el mundo, hay muchísimas nacionalidades ahí involucradas, especialmente latinoamericanas, pero el hecho es de que son mecanismos crueles, para ponerlo en una palabra. Híjole, bueno,
Y además, oye, ya subieron el precio de las visas, ¿no? Sí, ¿Qué cosa? ya no ¿no? vamos a ir, ya no vamos. Bueno, oye, vamos a ir hasta que se acabe la vigencia de nuestra visa, ¿no? Eso sí. Sí, ¿no? Vamos a tener que hacer ahorros extraordinarios y a lo mejor perdemos mucho interés Sí, esa es la en otra. andar en esos trotes. Le anda Sí. pasando eso al mundo turístico también, ¿no? Sí, los datos que han estado en medios reflejan una caída de las visitas internacionales. Canadienses fueron los primeros que dijeron Ya no. no cuenten con nosotros, europeos también un poco. Entonces sí, no he visto los números, pero las noticias y la prensa sí señalan que el mundo de alguna manera está tomando distancia de los tonos agresivos del gobierno de Trump ahora. Y es una pena, porque finalmente, pues Estados Unidos no deja de ser una gran nación, Sí, claro. una enorme economía, con una enorme historia de cosas también buenas, y que ahora pues estén en deterioro, pues a nadie beneficia, ni a los propios Estados Unidos. Te mando un gran saludo, Tonatiu. Qué gusto saludarte. Igual, querido Gracias. Javier, buena noche. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.